Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. En Puragua Express nunca pierdo el viaje. A lo mejor no hay electricidad, pero agua siempre encuentro y purificada. En el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías, en Mérida y en Caracas. Atendemos por orden de llegada. Sonido Impacto 22 en el Centro Comercial Las Tapias. Listos para dar inicio a esta conversación que desde hace algún tiempo veníamos programando, pero con tantas actividades y compromisos de nuestro apreciado amigo, el rector de la Universidad de los Andes, el profesor Mario Bonucci Rossini, quien es también colega abogado, pero primero ingeniero. Así es. Muy bien. Vamos entonces a iniciar este diálogo con el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini. Y lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida a este en vivo. No, muchísimas gracias, Tuto. Además, encantado de poder estar nuevamente contigo en un programa, porque Tuto es un ícono en todo este tema de la comunicación social desde hace muchos años, Tuto. Así desde es. la época de OMC, cuando hacías tus famosos programas, bueno, ya debates entre las autoridades, los candidatos. Y los candidatos a autoridades. Yo fui una de esas víctimas. pero lo supo aprovechar. Pero muy bueno, totalmente. Bueno, ya la esquina caliente cumplió 30 años. Así es. Lo que pasa es que ahorita la esquina caliente y el programa de radio Moviendo la Cola lo tenemos en el congelador hasta tanto deroguen la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar, porque yo no quiero terminar en los sótanos del SEBIN, porque de ahí no voy a salir vivo. De eso estoy absolutamente seguro. Pero estamos aprovechando las redes sociales para mantener nuestra vinculación con todo el público que durante tantos años nos ha seguido. Y lógicamente que en el caso de Mérida, la universidad es uno de sus pilares fundamentales. Y a todos los merideños, de una u otra forma, la universidad les ha dado una plataforma para mantenerse activo desde todo punto de vista. Porque en otras partes del país, tal vez una universidad no tiene tanta influencia como en el caso de Mérida. Bueno, y yo debo decirte, Tuto, la pregunta que siempre uno se hace dentro de la universidad: ¿qué hubiese sido Mérida si no hubiese existido la Universidad de los Andes? Les recuerdo, esta casa de estudios fue fundada
digamos, tiene su origen en una casa de estudio, valga la redundancia, que creó Fray Juan Ramos de Lora en 1785. Pero es que Fray Juan Ramos de Lora llega a Maracaibo. Venía de México, venía enfermo, tiene que estarse un periodo de tiempo en La Habana, viajaba con un médico y llega a Maracaibo. Y en Maracaibo pasa aproximadamente casi un año. Y durante ese año los maravinos siempre trataron de convencerlo que la diócesis de Mérida de Maracaibo, en vez de fundarse aquí en Mérida, se fundara en Maracaibo. Y, digamos, le pedían al fraile que le dijera una carta al rey, que bueno, hay controversia, hay gente que dice que sí la envió y después la retiró, pero siempre los maravinos aspiraron de que allá fuese la diócesis. Y yo en un viaje reciente a Maracaibo le decía a un auditorio de la Universidad del Zulia, ¿qué hubiese pasado si el fraile se queda en Maracaibo? Bueno, la Universidad del Zulia estaría cumpliendo 241 años y nosotros fuésemos una ciudad con una característica distinta, y no en este término tan romántico como lo acuñó Mariano Picón Sala, que somos una universidad con una ciudad por dentro. Yo creo que eso es importante. Pero además debo señalarte, porque debes tener audiencia que tenga que ver con el Zulia, es que la primera universidad que tuvo el Zulia fue la Universidad de los Andes. Después del terremoto de 1812, la Universidad de los Andes, que ya había sido creada como ente independiente del seminario, pero seguían funcionando juntas, es mudada en 1813 a Maracaibo, y allí se está hasta 1821. Cuando crean la Universidad del Zulia, muchos años después. Entonces, por eso que yo puedo decir que la primera universidad que tuvo el Zulia también fue la Universidad de los Andes. Y qué bueno que esa maracuchada no prosperó. Sí, señor. Bueno, usted, a diferencia de otros rectores, tiene una vastísima carrera universitaria, es decir, como dirigente estudiantil, luego ocupó otros cargos, coordinador de un rectorado, de la secretaría, todas esas cosas, vicerrector administrativo, hasta llegar a rector. Y ya usted tiene que 18 años como rector. Vamos a cumplir el 10 de septiembre 18 años como rector. Es decir, ustedes le ganaron a Maduro. No por gusto. A ver, no por gusto, sino porque realmente el Tribunal Supremo de Justicia, a partir de la aprobación en el año 2010 de la Ley Orgánica de Educación, ha mantenido paralizadas las elecciones en las universidades. Nosotros convocamos elecciones en el año 2012 en 2 oportunidades, tanto para decanos como para autoridades rectorales, y estas elecciones fueron suspendidas, luego se mantienen suspendidas. Logramos finalmente en el año 2024 convocar elecciones nuevamente y fueron suspendidas por una impugnación de un profesor jubilado por el TCJ. Entonces, bueno, ahora estamos reiniciando nuevamente el camino electoral, pero de una manera, con una estrategia distinta. Hemos decidido, o decidió la Comisión Electoral, aceptar la sugerencia del Consejo Universitario y hay abierto ya un proceso electoral para los órganos de cogobierno. Estamos hablando de representantes profesorales ante Consejo Universitario, Consejo de Facultad y Consejo de Escuela. Seguidamente, la sugerencia del Consejo Universitario es que haya una elección de decanos y Consejo de Apelaciones para finalmente hacer la elección de autoridades rectorales, pero todas seguidas. ¿Y ese cronograma ya comenzó? Ya comenzó. ¿Y cuándo son las primeras elecciones? ¿Y cuándo las últimas? Bueno, las últimas no, bueno, el final. El 29 de julio son las elecciones ya de órganos de cogobierno
concluyen esas elecciones y la Comisión Electoral entrará a decidir La fecha. seguir el cronograma. Pues, ¿no? Entonces ellos decidirán si aceptan la sugerencia del Consejo Universitario o decidirán alguna otra situación. Recuerden que en esta universidad el Consejo Universitario no convoca elecciones, las convoca la Comisión Electoral. Correcto. Usted como rector con muchísima experiencia y presidente de la AVERU, Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, ¿podría señalar algunas acciones de carácter legal y alguna campaña que hayan adelantado para denunciar el irrespeto por parte de este régimen al precepto constitucional y legal de la autonomía universitaria? Fíjate, yo creo que es importante señalar que la Constitución, en el artículo 91, establece que la autonomía tiene rango constitucional. Y si tiene rango constitucional, significa que la universidad, en el momento que pueda dictar su reglamento, de acuerdo con la pirámide de Kelsen, es equivalente a una ley orgánica. O sea que nosotros hemos debido, a partir de la promulgación de la Constitución, establecer nuestro estatuto. La Universidad de los Andes inició ese trabajo. Ya teníamos, digamos, buena parte del estatuto adelantado. Lamentablemente, con todos estos avatares, porque la situación ha sido muy dura, Tuto, el problema financiero ha sido bastante rudo, es una agresión contra la autonomía y contra el corazón mismo de la universidad, que de eso me gustaría hablarte de alguna cifra. Pero creemos en el poder de la palabra y creemos en el poder de la denuncia, y por eso es que agradecemos a todos los comunicadores sociales, agradecemos a personas como tú, que permiten que la universidad visibilice su realidad y visibilice, digamos, toda la tragedia que estamos viviendo. Hemos hecho remitido, hemos acudido a instancias internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y con la preservación de algo tan sagrado como la autonomía. Sin embargo, bueno, no hemos obtenido resultados. Pero además debo señalar de que desde el punto de vista jurídico nos hemos opuesto a todas las medidas que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia, bien sea sala electoral o bien sea sala constitucional. A todos los recursos nos hemos opuesto. Pero, a ver, Tuto, muchos de los recursos no han sido respondidos. Te coloco un ejemplo. En el año 2009, fue cuando se dicta la Ley Orgánica de Educación. Recuerdo que fue una madrugada de 14 para 15 de agosto. Lo recuerdo con precisión porque el 14 es día de mi cumpleaños. Y después que se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que contraviene el artículo 91 constitucional, allá ya hay un problema. O sea, el artículo 31 establece quién conforma la comunidad universitaria. Son profesores, estudiantes y egresados que se reúnen en la búsqueda de la verdad. Eso es lo que establece la Constitución. Y la Ley Orgánica de Educación establece que la comunidad universitaria está formada, la comunidad universitaria para fines electorales, está formada por profesores, por empleados, por obreros, por estudiantes y por egresados. Bueno, ahí donde hay el primer choque. Contraría totalmente el texto. La norma constitucional. La norma constitucional. Ahora bien, la Asociación Venezolana de Rectores introduce un recurso de nulidad de esa ley en lo que corresponde con ese artículo. Encabeza el recurso de nulidad la Universidad Central de Venezuela, era Cecilia García Rocha la rectora,
Y a ese recurso de nulidad, para efectos prácticos, nos íbamos sumando todas las universidades. De hecho, en el caso de la Universidad de los Andes, nos sumamos donde el rector actúa como abogado. ¿Sí? O sea, en ese momento no teníamos un abogado en Caracas y el rector pues, está inscrito en el INPRE, puede ejercer y me represento solo. Pues. Pero todas las universidades que pertenecemos a Berú nos sumamos a ese recurso de nulidad. Estamos hablando del año 2009. Pasaron 10 años. 10 años. Y no teníamos resultado. Entonces pedíamos en esa oportunidad la nulidad del artículo, pero como medida cautelar estábamos solicitando que nos dejaran hacer las elecciones conforme a lo que establece la ley de universidades, que no ha sido derogada. Es preconstitucional, pero no ha sido derogada. Bueno, el resultado fue la famosa sentencia 0324, que no tiene nada que ver con el texto del recurso. Nada. O sea, en lo absoluto. La sentencia 0324 lo que hace es ordenarle a las universidades, principalmente a la Universidad Central, a que hiciera elecciones. Y le pedía al Consejo Nacional de Universidades que programara las elecciones del resto de las universidades. Fue una sentencia muy controversial, la objetamos y sale una nueva sentencia que es la 049, en donde derogan la 0324 y quedamos en el mismo limbo. Posteriormente, la Universidad Central de Venezuela, en un acuerdo político, porque para nadie eso es un secreto, pues, es del conocimiento público. Hay un acuerdo político liderado por una de las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela, que de paso no ganó el rectorado, porque era candidato a rector, y impulsa la creación de un reglamento transitorio. Y en ese reglamento transitorio la Universidad Central de Venezuela pudo renovar sus representantes profesorales, sus decanos, pudo renovar sus autoridades rectorales. ¿Qué hicimos el resto de las universidades? Si eso es posible con la central, tiene que ser posible con todas. Entonces la Universidad de los Andes dicta un reglamento transitorio en el año 2023, de inmediato, con las mismas características que tenía el de la Universidad Central de Venezuela. O sea, esperamos que se materializara la elección. Pero no solo la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo también dicta un reglamento transitorio y nos fuimos a elecciones. Primero impugnan al reglamento de la Universidad de Carabobo y luego impugnan el reglamento de la Universidad de los Andes. Y esas son las cosas que en términos judiciales uno no logra entender. Si ese reglamento fue bueno para la Universidad Central de Venezuela, ¿por qué no es bueno para la Universidad de los Andes? ¿Y por qué no es bueno para la Universidad de Carabobo? Pero bueno, con la experiencia que tenemos estas dos universidades que no sumamos a la iniciativa de la Central, entonces bueno, tienen en una suerte de espera de limbo a la Universidad del Zulia, a la Universidad de Oriente, a la Pedagógica Libertadora, a la Universidad del Táchira, al resto de las universidades. Entonces fíjate que adicional a eso, en el último Consejo Nacional de Universidades, no solo como rector de la ULA, sino como presidente de la Asociación Venezolana de Rectores, estamos solicitando que haya elecciones en todas las universidades. O sea, si realmente tú tienes una constitución que habla de la democratización, del rol protagónico que debemos jugar cada uno, debe haber elecciones en todas las universidades. Yo pregunto, ¿por qué no puede haber elecciones en la Universidad Territorial Clever Ramírez o en la UNEFA, en la Bolivariana? Que haya en todas, porque eso es lo que define a la Universidad Venezolana en su historia. Pero que mientras tanto nos dejen a nosotros, los rectores, las universidades autónomas, hacer nuestras elecciones. ¿Y qué plantea el CNU? No han respondido. Ante la opinión que yo di en ese momento, repito, como presidente de Averú, no hubo ninguna respuesta. Por lo menos no hubo ningún comentario en esa sesión. Fíjese, rector. Y de paso te cuento, Tuto,
Estamos convocando elecciones, pero yo no soy candidato. Por eso hay que dejarlo bien claro. No soy candidato a la reelección. No se me atrase, pero tampoco se me adelante. Mire, la primera acción contra la autonomía universitaria fue la apropiación indebida de las nóminas de las universidades por el sistema patrio. Yo creo que pero nadie armó un zafarrancho, para decirlo en términos criollos, en aquel momento. El movimiento estudiantil, los profesores, como que todo el mundo se quedó tranquilo. Lo importante es que paguen. No, a ver, ¿qué cree usted? A ver, el primer zarpazo, y disculpe que utilice una expresión que no es propia de un rector, el primer zarpazo a la autonomía universitaria se produce en el año 2007. En el año 2007, la OPSU, o el Ejecutivo Nacional, porque a estas alturas ya nosotros no sabemos quién maneja el presupuesto universitario. La OPSU decide la reconducción de los presupuestos universitarios. ¿Qué significa la reconducción? Que el dinero que tenía para el año 2006 es el mismo dinero que vas a tener para el año 2007, pero teníamos un proceso de inflación, pero además teníamos un proceso normal y natural de crecimiento de la universidad. Teníamos leyes como, por ejemplo, en ese momento que había que cumplir, como atención a personas con discapacidad, este tema que tiene que ver con el trabajo que hacen de servicio comunitario. O sea, habían leyes que había que cumplir. Entonces tú necesitas presupuesto, pero además en una universidad se te jubilan personas, creas nuevas carreras, entonces necesitas recursos adicionales. Siempre hay un crecimiento de un año con respecto a otro, y a partir del año 2007 empezó el desastre presupuestario. Y en esa misma época, en el alto gobierno, se crea un programa que se llama Alma Mater, con el cual se iban a transformar institutos universitarios tecnológicos en universidades. Ahora, no me opongo a eso. A mí me parece que está muy bien. Si una institución ha adquirido el rango, la madurez suficiente, tienen la calidad necesaria, tienen la infraestructura, pueden ser universidades. Pero en este país, todos los institutos universitarios los pasaron a universidades territoriales y después empezaron a crear universidades por especialidad. Universidad de Ciencia de la Salud, Universidad del Deporte, Universidad de la Seguridad, y así, de los trabajadores, y así sucesivamente. De tal suerte que de 20 y pico universidades que éramos en aquel momento, pasamos a tener casi 100 universidades. Cachichén. Bueno, claro, y la misma ministra de Educación, la doctora Ana María San Juan, lo dijo en el último CNU: hay que hacer una revisión de las universidades, y aquellas que no están cumpliendo sus objetivos deben fusionarse con otras. Yo creo que son palabras sabias, y que yo, primera vez que la oigo de alguien, de un ministro. Por eso es que creo que esta ministra es una ministra que va a tener un comportamiento no convencional. ¿Ella será familia de Belén San Juan? No lo sé. Ella es empleada jubilada de la Universidad Central de Venezuela. Pero ahí es donde empieza, digamos, el acoso contra la universidad. Luego tuvimos una serie de acontecimientos de protesta donde yo sentí en carne propia que intentaban intervenir a la Universidad de los Andes. Yo he sido citado a la Asamblea Nacional en 3 oportunidades, interpelado en la Asamblea Nacional, cosa que no le ha ocurrido a otros rectores. Pero además, luego fueron afinando estos mecanismos de cercenación de la autonomía universitaria, hasta que llegamos al nefasto sistema de pago, sistema patria. ¿Sí? Hasta ahí estábamos bien, teníamos sueldo todavía, teníamos unas tablas salariales que se correspondían
no con las normas de homologación que son las que defendemos nosotros, pero correspondían con las convenciones colectivas únicas, donde siempre el gobierno nos ha tratado de equiparar a los profesores universitarios como trabajadores docentes. Entonces allí ahí empieza a haber una forma de mirar a la universidad de una manera totalmente distinta a como es vista no solo en países civilizados, países del tercer mundo, no, como ha sido vista en toda la historia. Ahora bien, con el sistema patria, ese fue un primer paso, nosotros nos negamos a sumarnos al sistema patria. ¿Y qué ocurrió? No nos pagaron. Porque eso hay que decirlo, porque la gente expresa que nosotros nos rendimos. No, el Consejo Universitario de manera tajante dijo, no nos vamos al sistema patria. ¿Qué ocurrió? No pagaron los sueldos y salarios. Y ahí tuvimos un tiempo en el forcejeo. Y finalmente las universidades tenemos que ir cediendo una a una porque nuestros empleados, obreros, profesores tenían que comer. Pero fue un forcejeo en el cual la universidad salió derrotada. Es una manera de ejercer control social y político. Claro, y Tuto, al principio se veía como una modificación ingenua. O sea, la nómina la hace la universidad enviaba la nómina al banco, el banco le pagaba al universitario. Bueno, este era un cambio de esquema. La nómina se la enviábamos a Patria le enviaba a los bancos. No se veía nada distinto. Pero ahí es donde empieza entonces el tema de los bonos salariales y debemos señalar que llevamos 4 años con una tabla que le fue impuesta a la Universidad Venezolana por ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, en el cual hicieron tabula rasa. Todas las universidades teníamos el mismo tabulador, pero un tabulador que no guarda correspondencia ni con las normas de homologación, ni con las convenciones colectivas. De hecho, nos disminuyeron ciertos bonos. Por ejemplo, había un bono por antigüedad que si usted tenía, por cada año le pagaban un 10% de su salario, y por supuesto que usted tenía 20 años de antigüedad y usted tenía 20 veces ese porcentaje. No, lo limitaron, si mal no recuerdo, a 15 años. Y así nos fueron recortando beneficios y fueron incorporando el tema de los bonos, hasta que llegamos al día de hoy en que el salario es inexistente. Cuando yo digo que es inexistente, es porque no satisface el texto constitucional. El texto constitucional te establece que tienes que tener un salario digno. ¿Qué significa digno? Que te alcance para comer, que te alcance para vestirte, para tener techo, que te alcance para recreación. Entonces, para educar. Y para tu educación. O sea, eso es un salario digno. Ahora, en estos momentos lo que tenemos es un esquema de bonos que no tiene ninguna correspondencia con lo que es la academia. Este rector que les está hablando, su sueldo es de cerca de $5. Ese es el sueldo mensual del rector. De la Universidad de los Andes, de la Universidad Central, de la Carabobo, es el mismo sueldo para todos, no es diferente. Y tenemos un bono que es el mismo bono que recibe el profesor, el empleado, el obrero, pero que el bono no tiene relación con la carrera académica. Ahora que usted está hablando del bono, ¿se habla de un bono de profesionalizaciones? Sí. Ajá. Y hoy, esta mañana leí en las redes sociales que al parecer la ministra de Educación Universitaria ha señalado que 38 universidades... 33. No, 33. Ajá, 33 universidades no enviaron las nóminas. No, enviaron. No enviaron. No, las enviaron. Pero dice la nota Ajá. que no enviaron las nóminas y entre ellas aparece la Universidad de los Andes. No. ¿Eso es verdad? No es cierto. Fíjate, primero para quienes nos escuchan. Y nos ven. Para quienes nos ven.
el 1 de mayo entendíamos que iba a haber un incremento salarial, porque nosotros estamos luchando no por bonos, estamos luchando por la reinstitucionalización del salario. O sea, el salario no solo tiene que ser digno, pero además en una universidad donde la meritocracia, la carrera académica es importante, el salario tiene que estar en consonancia con lo que nos define, pues. Entonces, tú tienes que tener un salario que permita aspirar. Eres un profesor instructor, que es el menor escalafón, pero bueno, tú vas a hacer tu maestría para llegar a ser profesor asistente, vas a hacer tu doctorado para llegar a ser agregado, asociado, haces tus trabajos de ascenso, te mantienes activo, pero no solo eso, Tuto. El obrero que ingresa como aseador dice, bueno, yo voy a estudiar una carrera universitaria y quiero ser administrativo, concurso, y luego quiero hacer una maestría, voy a ser profesor. Aquí tuvimos un rector que fue obrero, Nepomuceno Paz y Monzán, en la historia de la universidad. Fue bedel de la universidad. Luego pasó a ser profesor, siguió estudiando. Luego pasó a ser secretario de la universidad y finalmente llegó a ser rector. Entonces la carrera académica es importante para nosotros, no solo para el obrero y el empleado, sino para el profesor universitario. Y eso es lo que define en buena medida la calidad de la educación y la calidad de la investigación y extensión. Ahora bien, llegó el 1 de mayo y la gran sorpresa es que nos suben los mismos bonos que tenían y nos otorgan un bono de profesionalización cuyo algoritmo desconocemos. No sabemos a quién le están pagando con precisión. La ministra ha dicho que eso es un bono que se le está pagando a los profesores ordinarios, tiempo completo, medio tiempo, dedicación exclusiva, más nada. Ajá, y todos no tienen el mismo derecho. Pero bueno, por eso es que yo entro... Porque ese bono pareciera que se le está pagando a muy poquitos y la gran mayoría no tienen derecho Así al bono. Entonces fíjate, primero miremos, la ministra dice que están privilegiando a la carrera docente y que por esa razón le están pagando a los ordinarios. Pero cuando preguntamos a cómo le pagaron, eran 3 bonos, uno equivalente a $100, uno 150 y uno 200. Dijimos, bueno, el de $100 para profesional, el de 150 para magíster y el otro para doctorado. Pero cuando vas a ver una relación de la gente que cobró, de una muestra que hicimos, no corresponde. Tenemos instructores que ganaron $200, que les llegó $200, y tenemos titulares que son doctores que le llegó $100. Bueno, entonces ese no es el algoritmo. Dijimos, bueno, el algoritmo es la antigüedad entonces, me imagino. Agarramos la muestra, fuimos a ver la antigüedad y tenemos personas, por ejemplo, que ingresaron en el año 2009, que recibieron el bono de $200. Pero alguien que ingresó en el año 77, casi 50 años en la universidad, y recibió $100, tampoco ese es el algoritmo. Bueno, el gobierno nacional, ONAPRE o el ministerio, quien le corresponda, no nos ha dicho cuál es el algoritmo. Pero por otra parte, Tuto, viene el ritornelo de que no hemos entregado la data. No, chico. Nosotros, por lo mismo que tú has comentado, esa acción nefasta del sistema Patria nos obligó a enviar todos los meses 2 archivos electrónicos. Uno que se llama maqueta. La maqueta es un instrumento financiero, lo tienes que enviar hasta con 3 meses de anticipación. La maqueta es una forma de nosotros decirle al gobierno, al ministerio, mire, nosotros vamos a pagar nómina dentro de 3 meses de tal persona que es ordinario o que es jubilado, si es profesores, instructores, asistentes, o la categoría que tenga, o es tal dedicación exclusiva, tal, pero además la data incluye elementos que permiten calcular el sueldo, como el número de hijos, la antigüedad, si tiene o no tiene título profesional, si es doctor, si es magíster. Eso lo hacemos todos los meses. ¿Cómo nos va a decir un ministerio que nosotros no hemos enviado la data? No lo hacemos todos los meses.
O sea, no nos van a venir con ese Y cuento. entonces, rector, La- ¿cómo hacen para, por ejemplo, ingresó el 1 de junio un nuevo trabajador, un nuevo profesor, etcétera? Cobra ¿Cómo como, hace? cobra como los 3-4 meses porque hay que enviar la maqueta, después la nómina. Pero fíjate, luego de la maqueta enviamos la nómina, que la hacemos nosotros. Esa sí tiene 3 datos. La cédula, el número de cuenta bancario, que por los códigos tú sabes cuál es el banco, y el monto. Y el monto. Ok. Ahora la ministra nos pide a nosotros la misma nómina que le hemos enviado. Ya nosotros le enviamos. Estamos dentro de las 33 universidades que enviaron la nómina. Pero cuando tú miras un remitido, porque ahora lo que hay es guerra de remitidos, cuando miras el remitido dice, es que nosotros no pagamos bien porque las universidades no nos envían la... Nosotros, los bonos, está muy bien que los paguen si quieren, pero los bonos no tienen relación con la academia. Entonces, ahí es donde viene mi conclusión. Si están pagando un bono que no tiene que ver con el desarrollo académico de un profesor o de un obrero que quiere ser empleado y que quiere ser profesor, ¿qué diferencia hay entonces en el bono que le van a pagar al rector o a un obrero? Ninguna, porque esa es una medida compensatoria. Entonces, por eso es que nosotros estamos peleando también que ese bono que quieren pagar se lo paguen a los profesores y a obreros. No estamos de acuerdo con el bono, pero ya que lo estás pagando, mira, págalo, Que sea para todos. Págalo con justicia. Pero además, la misma ministra, y tenemos una carta incluso del Ministerio de Educación, no del Superior, de Educación, en el que habla que a los jubilados no les podemos pagar porque ellos están confiando en que los jubilados no deben formar parte de las instituciones. Y esa fue una respuesta que nos dio la ministra. Es decir, que todos los jubilados están muertos. Se van. Pero, ¿y qué es lo que le dijimos nosotros? En las universidades la cosa funciona distinta, no ahorita, desde hace toda la vida. Un profesor jubilado, un profesor se jubila a veces para descargarse de la docencia, pero se encierra en su laboratorio de investigación, produce investigación, dicta posgrados, y por eso es que hablamos que los jubilados son la reserva moral de la universidad, porque ahí es donde está acumulado el conocimiento en buena medida, pero además, con la realidad que tenemos, con los sueldos que tenemos y los presupuestos que tenemos, abrimos concursos y no se nos presenta nadie. Entonces el jubilado, que ya se había jubilado, cuando ve una cátedra vacía, ¿qué más le toca? Bueno, yo sigo dictando la cátedra hasta que sustituyamos, porque hay amor por la universidad y hay sentido de pertenencia. Entonces, pero que tampoco, con lo del sistema padre, tampoco nos dan nuevos cargos. Entonces, se nos muere un profesor, creció la matrícula, sobredimensiona la matrícula OPSU, porque ese es otro de los problemas, el atropello aquí en general. Entonces, ¿cómo tú haces para tener un nuevo cargo? Tienes que pedirle la ayuda al jubilado, entonces no puedes de la noche a la mañana decir la universidad venezolana tiene que ser una universidad de activos y los jubilados ya no pueden trabajar dentro de la universidad, porque eso es lo que están buscando. Y cuando la universidad necesita ingresar un trabajador, profesor, administrativo, ¿tiene que pedirle permiso a CNU o qué? Hay que pedirle permiso al ministerio y nunca nos responde. No nos responde, así de sencillo. Por eso es que nosotros teníamos una nómina de 16.000 personas que cayó a 14 y en este momento la tenemos en 12.000 personas. Por esa misma situación, porque la gente se nos muere. Y cuando te mueres sales de nómina. Claro. O el cargo queda vacante, no hay concurso, o sea, llamas al concurso, no hay candidato. Mira, aquí ha ocurrido situaciones de concurso de empleados que llamamos a un curso a 200 cargos y se nos presentan 30 personas nada más. Porque ¿quién va a querer ganar $2 o $3 mensuales? ¿Y quién va a querer ganar un bono que no te da derecho a prestaciones? No se refleja en tus vacaciones, no se refleja en ninguno de los beneficios laborales. Entonces,
Por eso es que yo califico esta gestión como la gestión de la resistencia, porque nuestro mayor acto de resistencia ha sido mantener la universidad de puertas abiertas con todos los problemas que tenemos. Y me gustaría hablarte de presupuesto. Ahora que usted habla de presupuesto, yo le quiero preguntar, porque usted se me ha encadenado mucho, ¿cuál es el monto en dólares de los ingresos de la universidad en el 2025? ¿Cuál es el porcentaje de ejecución igual Ya para el nosotros- 2026? Tuto, la pregunta es interesante. Aquí tengo el material. Puedo revisar, te puedo dar los datos. Pero te quiero mostrar que ese dato ya no tiene importancia en este sistema universitario. Y te voy a explicar por qué. Nosotros hacemos un anteproyecto de presupuesto y decimos, necesitamos 2 o 3 millones de dólares. Lo que usted está viendo, lo más seguro es que te van a asignar en un acto de realismo mágico tipo Gabriel García Márquez, porque tú no sabes cuál es el sustento racional, y te asignan entre un 20 y un 40%. Es una regla, ya lo sabemos. O sea, usted pide 1 millón y le van a dar el 20, el 30, el 40%. En este año nos dieron el 37%. ¿Ok? Ahora, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué ocurre después? Lo que te asignan, que después forma parte de una ley de presupuesto nacional que aprueba la Asamblea, y para aprobar un presupuesto tú tienes que tener un soporte financiero, tienes que saber de dónde van a salir los recursos. Resulta que no te envían el dinero. Por eso que ya para nosotros hablar de presupuesto es una entelequia. Entonces te coloco un ejemplo. ¿Sí? El presupuesto que nos han debido entregar a la Universidad de los Andes en el mes de enero, coloco un mes nada más, en el mes de enero nos tenían que haber entregado 162,8 millones de bolívares. Eso es lo que hemos debido recibir. ¿Sabes cuánto recibimos, Tuto? 500,000 bolívares. ¿Y cómo funciona la universidad? No, por eso es que te estoy diciendo que somos la Universidad de la Resistencia. O de la magia. De la magia. El presupuesto no existe. Claro, gracias a que nuestro jubilado, ya de eso vamos a hablar. No te gusta que me encadene, pero bueno, ya tenemos un hilo conductor. Pero fíjate, recibimos el 0,3% de lo que nos asignan. Y la pregunta se la hice al ministro, a todos los ministros se la hacemos. Y esto ocurre desde hace 3 años. Desde hace 3 años ocurre. Nos dan 500,000 bolívares. ¿A quién? A la UNA, a la Central, a Carabobo, a Oriente, UNESCO, UNELI. A todas le dan 500,000 bolívares. Menos, hablo por las universidades de Arroyo, menos a la de Táchira que le dan 200,000 porque es más pequeña. ¿Sí? Pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando ya te llega a ti, te dice, mira, te vamos a asignar tanto del presupuesto, ¿para qué sacas cuenta? Si no te lo van a enviar, no te lo van a enviar. Hay una cuenta. Cuando finalice el año, que tú sumas el dinero que has recibido para gastos de funcionamiento y para providencia estudiantil, te da un 4 o 5% de lo que han debido asignarte. Entonces, todas las revisiones de cuentas nuestras tienen unas cuentas por cobrar del 95% del presupuesto. Pero ahora me quiero referir a los estudiantes, porque esto es presupuesto también. Para atender a los estudiantes, vale decir comedor, transporte, residencia, para darle dinero a DAES para poder atender una emergencia médica de los estudiantes, porque tampoco tienen seguro ahora, deporte, cultura, todo eso se llama providencia estudiantil. En el mes de enero hemos debido recibir 8,1 millones de bolívares. En el mes de enero recibimos 4,091 millones de bolívares, el 50%. ¿Sí? A ti te puede parecer que es mucha plata comparado con los 500,000, pero yo hago un ejercicio donde digo, bueno, yo voy a usar los 4 millones solo para comedor, me olvido del transporte, me olvido de residencia, me olvido de DAES, me olvido de cultura, solo comedor.
Bueno, tú divides 4 millones entre lo que vale el dólar en este momento. Te da más o menos $7.500. Tú dices, bueno, con $7.500 yo voy a hacer una licitación a ver quién me ofrece comida, por ejemplo, en $4 una bandeja. Es un monto muy bajo, pero tú dices, bueno, en algún lado habrá alguien que te venda la bandeja en $4. Bueno, lo divides 7.500 entre 4, te da 1.600, si mal no recuerdo, ¿sí? Y ahora divídelo entre 30 días. Bueno, puedes atender cerca de 70 estudiantes diarios. Ahora dime, ¿a cuál de los 22.000 estudiantes tú vas a seleccionar para darles 70 comidas? Obviamente, estamos hablando de una cosa que es irreal. O sea, así como el salario mío es de $5, que yo digo no existe, así como el presupuesto es 0,3%, yo digo no existe, también lo digo con respecto a las providencias estudiantiles. Lo que nos están entregando no nos va a alcanzar para nada. Vamos a abrir el comedor para tener un número pequeño de estudiantes, 1 o 2 días al mes. Y el resto del tiempo. ¿Y cómo materializamos la gratuidad de la enseñanza? La que pregonó Chávez o el chavismo y que está establecida en la Constitución. La educación es gratuita. Ahora, si la educación es gratuita, tienes que darle los recursos necesarios a las universidades, si no, ¿cómo la hacemos gratuita? Ahora, ¿qué está ocurriendo? Entonces tú te preguntarías, ¿y cómo se mantiene abierta la universidad? O sea, si no tienes plata, no tienes sueldo, amor a la universidad. La universidad tiene 3 áreas fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión. Y las 3 requieren de muchos recursos económicos. Totalmente. ¿Cómo hacen ustedes? Entonces, fíjate, nosotros tomamos en primer lugar una decisión, una narrativa en positivo. Hay que decirle a la gente que nuestro mayor acto de resistencia es mantener la universidad de puertas abiertas. Tenemos que mantenerla abierta. Y le decimos a la gente que es como Mario Bonucci, que yo tengo casa, tengo carro, tengo profesión, todo se lo debo a la universidad. Yo voy a cumplir ya pronto casi 50 años de profe. De paso, soy jubilado y a mí no me pagaron el bono. Pueden decir que no estoy trabajando. No, yo trabajo más de los 7 días a la semana, porque hay que sacar horas adicionales. Ahora bien, apelamos a ese amor que tiene, ese sentido de pertenencia que tiene por su universidad, sus profesores, empleados y obreros. En segundo lugar, ¿qué detectamos? Que la gente de verdad quiere a la universidad y sigue trabajando. Así sea un horario mosaico los empleados y obreros. Pero es que el obrero, cuando gana $2 o $3 más el bono que le paga, que no cubre la cesta básica, se vio obligado a buscar otro trabajo. Entonces, con el segundo trabajo, el obrero, el empleado, el profesor, está pagando el transporte público con el que llega a la universidad. El profesor jubilado, con la remesa que le manda el hijo o el nieto de cualquier país donde se fueron, está pagando el internet con el que el profesor dicta clases, digamos, virtual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos pagando por trabajar. Nosotros financiamos a la universidad, obviamente, por una parte. Pero por otra parte, decidimos que en vez de llorar, íbamos a vender pañuelos. Creamos un programa de internacionalización y salimos a vender nuestros programas de maestría, doctorado, y lo logramos. La pandemia nos paralizó, pero seguimos con actividades con otros países que te generan unos recursos que son muy pocos, pero que le permiten al profesor, al empleado, al obrero que participe en esa actividad académica tener un ingreso muy pequeño, pero que sirve para completar el sueldo. Pero por otra parte, tenemos un programa de educación continua muy fuerte, tan fuerte, estadísticas. Abrimos casi 650
diplomados al año. Si usted lo divide entre 365, estamos abriendo un diplomado y medio diario. Ahora, el diplomado, ¿quién lo dicta? Un profesor, un empleado, y hay diplomados que dictan obreros que tienen experticia, ¿sí? o trabajan en estos grupos. Y ahí se reciben unos recursos que sirven ¿para qué? Para aportarle algo de dinero a quien dicta el diplomado, pero un porcentaje del dinero que se cobra le queda a la unidad de inscripción, a un laboratorio, por ejemplo. Cuando el laboratorio recibe el dinero, ese dinero sirve para comprar reactivos en un espacio donde hay estudiantes de pregrado, de posgrado, investigadores. Pero por otra parte, nosotros creamos lo que llamamos los portafolios, que es una oferta que le hacemos, por ejemplo, el café. Le hacemos una oferta al productor de café a todo lo largo de la cadena de valor, desde el momento que él toma la decisión de sembrar hasta que te sirve una taza de café. O sea, tenemos expertos en percepción sensorial que le van a decir a usted, si usted quiere tener este sabor de café, esta acidez de café, esta dulzura, usted tiene que sembrar este tipo de café, tiene que fertilizar de esta manera, o en la torrefactora usted tiene que secar el café, germinar, o sea, las cosas que hace el hombre del café. Bueno, entonces le tenemos una oferta de capacitación, asesoría y servicio. Le tenemos portafolio café, atendemos a los caficultores. Tenemos portafolio cacao, atendemos a la gente del cacao, del chocolate. Tenemos portafolio frutal, zona sur del lago. Y ahorita estamos creando el portafolio petróleo y energía. Ahora, esto nos permite obtener unos recursos, repito, bajos, pero por lo menos le sirven a los laboratorios. Te coloco un ejemplo. Un estudio de inocuidad de cualquier producto que tú quieras vender, producto alimenticio, tienes que contratarlo a un laboratorio. Nuestro laboratorio de microbiología está certificado por el gobierno nacional. Si tú haces el estudio en la calle te va a costar un precio. Si tú lo haces en la Universidad de los Andes, más barato. Y cuando la Universidad de los Andes recibe esos ingresos, los distribuye para comprar reactivos, para pagar la materia prima con la que se hizo el estudio de inocuidad. Y el informe que te da el laboratorio le sirve para el Ministerio de Salud. Ahora, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso que le decimos a los empresarios, le decimos a los productores, no queremos que nos regalen dinero, queremos que nos contraten, porque nosotros tenemos adentro mucha experticia, conocimiento, laboratorio, instancia que pueden brindar un servicio. Esta es otra universidad, no es la misma universidad en la que yo llegué, que dependíamos de un presupuesto público, no, nada que ver. Esta es una universidad que está sobreviviendo, está en terapia intensiva, pero está viva. Ahora, profesor, usted habla de inocuidad. ¿Qué tiempo se mantendrá la universidad abierta? Si continúa como se rumora de que a los profesores que van, por ejemplo, una semana a Cúcuta o a Bucaramanga o a Ecuador a dar unas clases, etcétera, les están levantando expedientes y los están sancionando o los van a sancionar. Sí. ¿Eso es así? Ocurre. Cuando el profesor por iniciativa propia se pierde de los espacios universitarios, obviamente que le abren expediente. Por eso es que nosotros le hacemos la invitación a que se sume a los programas que tenemos, que son legales, ahorita son virtuales. Nosotros tenemos un diplomado, por ejemplo, de antibioterapia, un diplomado internacional. Participan estudiantes de cualquier parte de América Latina. Lo dicta la profesora Laura Vázquez de Medicina en Valera. Ahora, es un diplomado virtual, pero que está generando unos recursos. Es una actividad lícita y la profesora sigue con su trabajo. Pero ahora fíjate tú, por eso yo lo digo, la universidad está en cuidados intensivos, de terapia crítica. Ahora, ¿cuánto podemos durar? Bueno, las aspiraciones nuestras son a que dure toda la mayor cantidad de años posible, pero esto tiene un límite. Por fortuna, hasta el día de hoy podemos decir con propiedad, no hemos cerrado ninguna carrera,
ningún posgrado, ni ningún instituto. Todos están abiertos. ¿Los comedores? Los comedores nos tocó cerrarlos porque no recibimos más dinero. Desde el año 2018 dejamos de recibir dinero para los comedores. No es que dejamos de recibir dinero, el dinero lo recibimos, pero las cantidades, como te digo, alcanzan para hacer 20, 30 comidas mensuales. Entonces, bueno, ahorita nos están rehabilitando el comedor de los Chorros y va a quedar muy bonito. Pero si no llegan los recursos, ¿cómo? Pero es como yo digo con este tema de la Venezuela Bella, y disculpa nuevamente que utilizo una expresión no propia de un rector, porque este programa lo están viendo en cualquier parte de América. ¿De qué te sirve que te pinten el rancho si no te llenan la nevera? No. ¿Sí? O sea, ¿de qué te sirve que te pinten la casa si no tienes con qué comer? ¿De qué sirve que nos arreglen el comedor si no nos van a dar los insumos? Nos arreglaron la Facultad de Medicina, un pedacito de la Facultad de Medicina con el programa Venezuela Bella. ¿A tomar la foto? Ajá, y los computadores, porque ahorita el mundo es virtual, los procesos son digitales. O sea, tú tienes que tener un computador actualizado para poder atender a un usuario o un profesor para hacer investigación, un estudiante para hacer su trabajo necesita laboratorios de computación. ¿Dónde están esos computadores? ¿Dónde está la conectividad? Es que antes la conectividad de Internet nos la daba CNTI, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, algo así se llamaba. Había un vínculo entre Caracas y Mérida donde nos daban una cantidad de megas. ¿Cómo estamos sobreviviendo ahorita con el Internet? Con 400 megas que nos da una empresa privada que no va a mencionar el nombre porque hasta en eso tú dices que no quieres hacer tu programa en vivo porque te van a llevar para Tocorón. Pero es que hay empresarios que nos ayudan, pero no menciones nuestro nombre. De verdad queremos a la universidad. No nos vayas a crear un problema. No nos crees un problema. Bueno, pero nosotros tenemos internet en muchas áreas gracias a, digamos, a esa bondad de la empresa privada. Bueno, hoy tuvimos que lograr un milagro para poder hacer este vivo. Y el internet es el internet que tiene la oficina de al lado, que nos la está donando una empresa, a la que nosotros le respondemos con que dictamos cursos, hacemos cosas, hacemos un cambio. Así como hacían ustedes antes en la locución comercial. Claro. Sí, entonces, bueno, un intercambio. Un intercambio. Entonces nos ha tocado hacer cosas como esta. Y por eso es que yo califico esta gestión como la gestión de la resistencia. Ok, ahora que usted dice esta gestión, ¿cómo quiere Mario Bonucci que lo recuerde Mérida después de dejar el rectorado? Bueno, déjame decirte que hubo un momento determinado que tuve mucho miedo de ser el último rector de la democracia. Tuve mucho miedo. Creo que eso no va a ocurrir. Creo que vamos a seguir haciendo elecciones. A lo mejor va a ser el último rector de la tiranía. Pero sí le puedo decir algo. Más que Mario Bonucci, lo que quiero es que esta universidad sea recordada que en estos años oscuros, en estos años en que nos maltrataron, aquí estuvo la institución con todos sus profesores, sus empleados, sus obreros, dispuestos y firmes a mantener abierta la universidad. Y por eso que yo digo, esta es la gestión de la resistencia. Lo que hemos hecho es resistir los embates que hemos sufrido. ¿Cómo califica el rector Bonucci su relación con el gobierno nacional y el gobierno regional? A veces buena, a veces mala. A ver, en este tema del bono que hemos hablado, que es lo que le sugerimos a la ministra, vamos a sentarnos en una mesa, no nos saque más remitido, no se comunique con nosotros mediante remitido, comuníquese con nosotros directamente. Face to face. Pero además tenemos Zoom, tenemos Google Meet, tenemos cualquier tipo de plataforma en la que nos podemos conectar electrónicamente y es muy barato. Pero lo que debemos es sentarnos. Ahora bien, bueno,
tenido relaciones con el gobierno regional tan pésimas porque nos cerraron una TV, eso no lo podemos olvidar. Decisión de un gobernador fue, pidió que nos cerraran, nos quitaron el transmisor, teniendo la concesión al día, estando al día. Pero además, una televisora que era un referente en Occidente, porque era una televisora educativa, no comercial. Igual que nuestras emisoras de radio. Con otros gobernadores hemos tenido buenas relaciones, pero no nos han dado ni aguas. Entonces, bueno, con el gobierno nacional ha sido lo mismo. En algunas oportunidades, buenas relaciones, pero buenas relaciones, ¿para qué? Porque lo que yo planteo es que de verdad que nosotros, a ver, yo como rector tengo que hacer el sacrificio de hablar con quien tenga que hablar, de fotografiarme con quien tenga que fotografiarme, yo lo hago por mi universidad. Pero ok, te sacas la foto, le das una excusa para que ellos digan que de verdad están haciendo algo por la universidad, pero al final no nos mandan nada, al final no recibimos nada. Recibimos colaboraciones en momentos puntuales y hay que reconocerlo. El anterior alcalde que tuvimos, yo recuerdo que yo lo llamé y le dije, mira, tenemos un problema en Liria con las bombas de agua, esa reparación costaba $6,000. El alcalde de Libertador pudo haber dicho, ese dinero lo voy a usar en una barriada, en cualquier... Eso no es mi competencia. Claro, pero eso no es mi competencia. Pero el alcalde parió los $6,000, disculpen la expresión, parió los $6,000 y nos arregló el problema del agua en la Liria. Bueno, eso hay que agradecerlo. Nos secuestraban los estacionamientos en Liria, producto de la desidia de otros gobernadores. Y Jason Guzmán dijo, no, yo le garantizo, rector, que nadie le va a tomar los estacionamientos, porque nos tomaban los estacionamientos y se metían en la facultad y se robaban hasta las llaves de los lavamanos, nos destruían la instalación. Entonces, hay momentos en que hemos tenido alguna acción efectiva, pero hay momentos en que lo que hemos tenido son agresiones. Bueno, entonces, ha sido una relación muy tensa. Tira y encoge. Claro, pero mira tú como ejemplo lo que ocurre con la ministra. Que la ministra nos agrede verbalmente, no es amable, es atenta. Creo que es una persona que va a ser poco convencional. Y además es interesante cuando tú eres un ministro decir palabras más, palabras menos. Es un ejemplo que coloco yo con las palabras de ella. Si tú tienes una carrera de Derecho en Mérida, ¿para qué vas a abrir otra en el Vigía o en Ejido? ¿Para qué? Eso es correcto. Fortalece la que tienes en Mérida. Esas son palabras de Ana María San Juan. Bueno, esa es una autocrítica válida. Pero mira, pero nos parece excelente. Pero cuando ella dice, hay que revisar las universidades y fusionarlas, si es necesario. Oye, qué bueno. Pero entonces, en vez de mandarnos una carta a los rectores, prefiere enviar un remitido a nivel nacional donde nos dice, te pido la nómina, no me entregaste la nómina, sí me la entregaste, es culpa tuya, es culpa de las unidades, porque tampoco le echan la culpa a los rectores, le echan la culpa, es que fíjate, hasta los textos de los remitidos, hay uno donde dice, las unidades de recursos humanos de las universidades no nos han enviado la data, la nómina. O sea, no se mete con los rectores, ni con el vicerrector administrativo. Se están metiendo con algo que está más abajo, chicos, pero lo que hacen es trabajar. Ahora, ¿para qué esa guerra de remitido? ¿Por qué no nos dicen cuál es el algoritmo con el que distribuyeron el dinero y por lo menos tenemos claridad allí? Y en segundo lugar, denos los argumentos para no pagarle a los cuñados, para nosotros poder contraargumentar, porque la universidad ¿de qué se caracteriza? Del encuentro y el desencuentro de ideas, Tuto. Tú y yo podemos estar de acuerdo en unas cosas, pero en otras no. Pero en lo que no estamos de acuerdo seguramente vamos a discutir y de esa discusión se genera un conocimiento nuevo. Oye, eso es la universidad en esencia. Entonces sentémonos a conversar. Pero, bueno, la realidad ya la conocemos. Bueno, ya tengo que ir cerrando esta conversación.
y tengo que preguntarle cuál será el rol de Mario Bonucci en una nueva etapa democrática. ¿Está pensando Mario Bonucci en ser candidato a un cargo de elección popular? Normalmente tú te has dado cuenta cómo he evadido todas tus preguntas. Yo siempre actúo al estilo Bonucci. Los periodistas me preguntan lo que quieren y yo respondo lo que creo que debo responder en términos de la universidad. Procuro no hablar de mis aspiraciones personales porque se ve mal en una universidad. No tengo aspiraciones políticas. En estos momentos yo lo que tengo aspiraciones es que en mi universidad haya elecciones democráticas. Y después que se den las elecciones, yo veré qué hago con mi vida. Y no será candidato. Y no voy a ser candidato, pero además, ¿qué es lo que yo creo que cuál es el papel? Digamos, en estos momentos tenemos expectativas de transición. No tenemos una transición democrática, tenemos expectativas de transición. Lo que sí yo sé es cuál es el papel de la universidad en esa transición democrática y en ese periodo democrático. En primer lugar, tenemos que apoyar al sector productivo. Tenemos que sentarnos con los empresarios, con los productores, que nos díganos cuál es el tipo de profesional que usted requiere y en cuánto tiempo lo quiere. Y olvidarnos de ese dogma de que todos tienen que ser licenciados de 5 años, TCU de 3 años. No, chico. Si tú tienes que crear un diplomado de 1 año para formar a alguien especialista en criptomonedas, en inteligencia artificial, o en tal área médica, o en tal área farmacológica, tienes que hacerlo. La universidad tiene que reaccionar y rápidamente. Y ya lo estamos haciendo. Con esto de la educación continua nos estamos entrenando. Pero además, en segundo lugar, creo, y que es más importante todavía que apoyar el sector productivo, es el papel de la universidad en la sociedad. Y nosotros somos los primeros que tenemos que recuperar el tejido social. Tenemos que empezar por rescatar el valor del trabajo. Si tú trabajas, comes; si no trabajas, no comes. Olvidarnos del populismo. Pero además, independientemente que tengas que trabajar, hay que acordarse de una masa de personas, jubilados, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, como lo quieran llamar ahora los psicólogos, los sociólogos. Pero hay gente que dio toda su vida por el país, hay que ayudarlo. Pero recupera el valor del trabajo, recuperar el valor de la educación, que cada joven sepa que tiene que capacitarse y que no se va a capacitar viendo redes sociales, no, se va a capacitar en un centro como una universidad, pero que el estudiante vuelva a sentir que necesita una carrera profesional, que necesita un adiestramiento. Y lo último, y no menos importante, es que tenemos que construir ciudadanía, tenemos que hablarle al pueblo de las necesidades que hay en materia de cómo reconstruir un país democráticamente, de que entiendas el significado de la libertad, de que entiendas el significado exacto de lo que es justicia, la separación de poderes. Ahora, alguno me preguntará, ¿cómo lo van a hacer desde la universidad? Chicos, ahí tenemos un servicio comunitario, son cifras que pocos manejan. En el año 2025, ¿sabe a cuántas personas del país llegamos nosotros? 1,5 millones de personas, 10 entidades federales, servicio comunitario, porque cada estudiante que hace un proyecto que afecta a 30, 40, 50, 100 personas, la estamos contabilizando. ¿Tú te imaginas ese ejército de graduandos en servicio comunitario hablando de valores democráticos? Cátedra de la paz, información de evidencia juvenil, observatorio de derechos humanos, visibilizar las violaciones de derechos humanos, pero además decirle a la gente cuáles son tus derechos humanos universales y fundamentales. Entonces, eso es lo que debe hacer la universidad. Entonces, más que responder para dónde va Mario Bonucci, yo prefiero decir para dónde debe ir mi universidad. Y lo que siempre he dicho, Tuto, a mí me han ofrecido cualquier cantidad de cosas los políticos, y yo siempre les he comentado, yo no aceptaría ningún cargo hasta que no haya elecciones democráticas en mi universidad. Yo le quiero entregar el cargo de rector a otra persona que haya sido electo por su comunidad.
Muy bien. Bueno, y entonces vamos a tomar el concepto que nos ha dado el rector Mario Bonucci y digamos, no todos podemos ser doctores, pero sí todos estamos en el deber de ser ciudadanos. A eso es correcto. Agradecemos muchísimo al profesor Mario Bonucci Rosín por haber aceptado esta invitación. Bueno, no, Tuto, además yo debo, como siempre, expresar mi profundo respeto por los comunicadores sociales, por todo aquel que nos permite mostrar nuestra verdad, mostrar nuestra realidad y que súmese a todas las causas que tiene la Universidad de los Andes. Ayúdenos. Y habernos permitido desde el Salón Fray Juan Ramos de Lora haber conversado con todos ustedes. A ustedes agradezco profundamente que nos hayan acompañado en este vivo y será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Rostros que dejan huella fue un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la montaña de los sueños. Uragua Express, nunca pierdo el viaje. A lo mejor no hay electricidad, pero agua siempre encuentro y purificada. En el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Uragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías, en Mérida y en Caracas. Atendemos por orden de llegada. Sonido Impacto 22 en el Centro Comercial Las Tapias.